carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En Romanos 8, 1 al 4, en el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un pasaje interesante, Romanos capítulo 8, del 1 en adelante. Y lo que quiero que podamos ver es cómo comienza este capítulo. Y de la manera que comienza es increíble la seguridad que da el apóstol Pablo a través de este capítulo. Porque lo primero que va a mencionar es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando hablamos de condenación, yo sé que muchos de ustedes se asustaron cuando yo hablé de la deuda y de que no podía pagarla, ¿verdad? Pero es la deuda de pecado, de eso estaba hablando, de una deuda de pecado que yo no podía pagar. Pero hablando del magistrado, hablando de lo que es el juicio, ¿verdad? Nosotros hoy con toda certeza y seguridad podemos decir que ninguna condenación hay para quién. Y el versículo lo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la clave de este versículo es entender que la condenación no hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, para los que no están en Cristo Jesús, la palabra de Dios es bien clara. Para que usted vea en San Juan capítulo 3, versículo 18, San Juan 3, 18, dice lo siguiente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces tenemos que decir, queridos hermanos y amigos, que este mundo se divide en dos clases de personas. Se dividen las personas que han creído y se dividen las personas que no han creído. Las personas que han creído, ¿verdad? No hay condenación. Las personas que no han creído en Cristo Jesús sí tienen condenación. Por eso el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. No hay ninguna condenación para el que cree en Cristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, y la razón por la cual es condenado es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es interesante que cuando venimos a Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y la única manera de estar en Cristo es creer en Cristo y recibir a Cristo. Recibirlo como Salvador, como vamos a ver ahora y vamos a ver más adelante. Pero fíjense que la condenación es por causa de creer o no creer. El que cree no es condenado, pero el que cree simplemente es confiar en Cristo, aceptar al Señor. Ahora, el que no cree ya ha sido condenado. Y la razón de esa condena es clara en el versículo. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, miles de religiones en el mundo, pero las personas se dividen en dos. Los no condenados y los condenados.
los que creen que no son condenados y los que no creen que son condenados. Ahora, Dios da la oportunidad a toda persona de poder creer en Cristo para no ser condenado. Para que de esa manera se pueda apropiar de Romanos capítulo 8:1 cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Aquí dice para los que están, pero permítame decirlo de esta manera: para los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. El pecado nos condena de tal manera que Romanos 6:23, usted se lo sabe, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Y esa es condena, porque el Señor dijo allí en el Edén: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una sentencia, había una condena por causa de la desobediencia y del pecado. Y entonces cuando nosotros llegamos a Romanos capítulo 8, entendemos que hay una manera y una forma de no ser condenado. Y la única manera y forma de no ser condenado es estar en Cristo. Amén. Y eso es maravilloso, saber de que el ser humano tiene la oportunidad de ser librado, ¿verdad?, de toda condenación. Y por eso dice el versículo más adelante, allí en el versículo 2 de Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de aquella ley que es la ley del pecado y la muerte. Entonces, la paga del pecado es muerte. Lo que nosotros merecemos como seres humanos por causa de nuestro pecado es la muerte. Pero el Espíritu, ¿verdad?, de vida en Cristo Jesús nos ha librado a nosotros de esa ley. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar por nosotros y ya Cristo pagó por nosotros. Esa ley del pecado decía que por causa del pecado estamos condenados al lago de fuego, al infierno, ¿verdad? Como mencionamos muchas veces, a aquel lugar de fuego que le espera a todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús. Y el Señor nos ha librado, hemos sido librados, mis hermanos. Y por eso podemos tener toda seguridad en esta mañana, aquellos que hemos aceptado al Señor, que no hay ninguna condenación, porque ya el Señor nos libró de esa ley del pecado y de la muerte que nos condenaba, nos alejaba de Dios, nos hacía discapacitados para disfrutar de la eternidad con Dios. Y qué bueno poder decir hoy, a pesar de lo que soy, por haber creído en Cristo, para mí ninguna condenación hay. Porque el Señor se encargó de hacerme libre de la ley del pecado, de la ley de la muerte. Y dice ahí el versículo 3, ¿de qué manera? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eran débiles por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, toda esta seguridad que nos da el Señor es por causa de que esa ley del pecado y la muerte nos estaba llevando a la condenación, al juicio, ¿verdad? Juicio y condenación. Pero el Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio, que nos trajo a Cristo, y en Cristo Jesús nosotros hemos podido ser limpiados, lavados de todo pecado. Todo lo que nos condenaba fue perdonado, todo lo que nos condenaba fue lavado, y ahora con toda certeza podemos decir, somos libres. Somos libres, mis hermanos. La esclavitud del pecado nos tenía rumbo al infierno. Y el Señor hizo una obra en la cruz del Calvario. Dice aquí que Él tomó cuerpo de carne semejante al nuestro, porque no era igual que el nuestro. ¿En qué sentido no era igual que el nuestro? Que el Señor Jesucristo fue tentado en todo y sin pecado. Y Él nació de una Virgen de María, ¿verdad? Como lo conocemos cuando era virgen, ¿verdad? Nació y sencillamente vivió en este mundo con un propósito de predicar la palabra. Fue tentado por Satanás, fue llevado al desierto para ser tentado, ¿verdad? El Espíritu lo llevó al desierto, Satanás lo tienta, pero el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en ese cuerpo el Señor va a condenar al pecado y a la muerte. Y en ese cuerpo cargó tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Por esa razón es que Él nos ha librado de la condenación del pecado. Por esa razón que nosotros hoy podemos disfrutar de una seguridad eterna. Y esa seguridad eterna es que cuando usted y yo muramos, vamos a estar en la presencia del Señor. Amén. Y eso es maravilloso, saber, tener la esperanza gloriosa de la vida eterna, de que nosotros no pudimos lograrla, pero el Señor Jesucristo sí lo logró en la cruz del Calvario. Y por eso hoy podemos decir, todo lo que nos condenaba ya fue limpiado, toda esa lista de pecados, ¿verdad?, que había en nuestra vida, fue limpiada, fue sacada de nuestra vida. Borrada por la sangre de Cristo. Entonces, qué maravilloso es comenzar este capítulo con seguridad.
Querido hermano, si usted lee este versículo, considera este versículo, querido hermano, siéntase seguro, porque ya en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. No le tenga temor a lo que viene, porque ya usted tiene seguridad eterna. El Señor lo que nos da la vida eterna. No la merecemos, no la ganamos, pero sí la recibimos por fe, al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces recuérdense que la humanidad se divide en dos: en los que creen y en los que no creen, en los que creen y no son condenados, y en los que no creen y han sido condenados. Pero el Señor sigue dando la oportunidad para que los seres humanos puedan conocer al Señor Jesucristo y ser librados de toda condenación. Pensaría en este momento, ¿verdad?, que si usted y yo partiríamos hoy, ¿cuál de esas dos personas es usted? ¿De los que han creído y fueron quitados, librados de toda condenación? ¿O los que todavía están dejando todo para después, y si le toca partir no ha arreglado nada con Dios? Entonces, lo más maravilloso es saber de que hay una justicia, ¿verdad? Y esa justicia es la de Cristo en la cruz del Calvario, para que tú y yo hoy podamos ser librados, limpios y sin ninguna condenación. Es decir, no somos buscados por el pecado, no somos buscados, ¿verdad?, por Dios. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos limpió, nos perdonó. ¿A qué me refiero con buscado? ¿Usted se acuerda de las películas antiguas, la de los western, que ponían unos papeles así, buscado, 10.000 pesos, buscado, 100.000 pesos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y la justicia lo buscaba, no había internet como en la época de hoy. Y entonces ponían los papelitos con una foto o con algún dibujo diciendo: se busca tal persona, recompensa tanto. Así estábamos nosotros hasta que Cristo vino a nuestra vida. Ya nosotros no somos buscados, ¿verdad? Porque el Señor nos encontró, pagó nuestra deuda y nos ha librado de toda condenación. Y eso es maravilloso. Es saber poder dormir tranquilo, saber de que tenemos el regalo de la vida eterna. Que no hay, aún a pesar de mi pecado todavía, el Señor ya me dio lo que es el regalo de la oportunidad de un día estar en su presencia por la eternidad. Y sabemos que los cristianos somos pecadores, claro que lo somos. Y lamentablemente fallamos muchas veces, pero tenemos una seguridad. Y esa seguridad no depende de ti ni de mí, esa seguridad depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por esa razón que podemos decir con toda confianza, ¿verdad?, yo voy al cielo. Y algunos nos dicen: pero ¿cómo tú sabes? ¿Tú eres mejor que yo? No, quizás soy peor que tú, pecador, pero me encontré con Cristo. Y Él perdonó mis pecados, me limpió. ¿Y saben algo? La salvación no es para los que no necesitan salvación. La salvación es para los que necesitan salvación. Y yo era uno de esos. El que no necesita salvación, no necesita a Cristo. Ahora, los que somos pecadores, sí necesitamos salvación. Y Cristo murió por los pecadores. Claro que a sus ojos ellos piensan que no necesitan salvación. Claro que en su pensamiento ellos piensan que no necesitan salvación, porque todos nosotros somos pecadores. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni a uno, no hay bueno ni siquiera uno. Todos nos desviamos, nos descarriamos, nos hicimos inútiles, ¿verdad? ¿Por causa de qué? Que nosotros humanamente no somos buenos. El pecado está en nuestra vida. Pero Cristo Jesús vino en carne para trabajar en la obra, predicando la palabra, pero con el propósito de morir en la cruz del Calvario para solucionar el problema de la condenación. El Señor solucionó el problema del pecado, y el Señor solucionó el problema de la condenación, y el Señor solucionó el problema de la muerte. Cuando el Señor murió en la cruz y resucitó, venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Y por esa razón que Él tiene toda la autoridad de darnos a nosotros la vida eterna, aquellos que venimos a Él por fe, para poder disfrutar de una eternidad con Él. En el versículo 3 dice que condenó el pecado de la carne.
Es decir, cuando el Señor estuvo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él tuvo una muerte, como nosotros le llamamos bíblicamente, sustitutiva. Es decir, el Señor estaba muriendo por todos mis pecados, por todos tus pecados, por todos sus pecados. El Señor estaba tomando su lugar y en su cuerpo de carne estaba condenando el pecado. Al morir Cristo, se pagó la deuda. Al morir Cristo se cumplió la ley. ¿Cuál era la ley? El pecado trae muerte. Y en Cristo se cumplió. Pero lo que el pecado no sabía y lo que el enemigo no sabía es que Cristo tenía el poder de resucitar. Y el Señor venció la muerte, venció el pecado, venció el enemigo. Y Él es el único que tiene el poder de darnos vida eterna y hoy seguridad de que para nosotros no hay condenación. Ahora, lo que nosotros somos en Cristo y esa seguridad tiene que cambiar nuestra forma de vivir. Por eso, fíjense, todos los versículos que siguen habla acerca de la ley, ¿verdad?, de la justicia, habla acerca de la carne y habla acerca del Espíritu. Entonces, el hecho de lo que somos en Cristo nos tiene que llevar a nosotros a vivir conforme a lo que somos en Cristo. ¿Y qué somos en Cristo? En primer lugar, somos salvos. Hemos sido librados. Como más adelante dice, somos hijos de Dios. Y entonces el hecho de tener esa seguridad eterna en Cristo Jesús tiene que cambiar tu forma de vivir, tiene que cambiar nuestra forma de vivir. Por eso el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Le hago una pregunta, ¿usted es de la carne o del Espíritu? Ahora, si usted es de la carne, usted va a pensar en las cosas de la carne. Pero si usted es del Espíritu y está en mayúscula, usted va a pensar en las cosas del Espíritu. Entonces el creyente no puede vivir conforme a las cosas de la carne. El creyente en Cristo Jesús tiene que vivir conforme al Espíritu, a lo que el Espíritu de Dios guía a través de su palabra. Entonces, el hecho de usted ser salvo no es para cruzarse de brazos y decir, bueno, ya yo soy salvo, así que no me voy a preocupar por nada, puedo hacer cualquier cosa, total yo soy salvo. No, al contrario, el hecho de usted ser salvo le anima, le motiva y le exige a vivir conforme al Espíritu Santo. No conforme a las cosas de la carne. Entonces estamos viviendo en una sociedad donde tiende todo a que vivamos conforme a la carne, a nuestra vieja naturaleza, pero nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo, que fue el que nos habló, nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, trajo lo que es la justicia de Cristo a nuestra vida cuando le creímos y le aceptamos, y a partir de ahí nosotros somos hijos de Dios. Y entonces tenemos que vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces vuelvo a preguntar, ¿usted es de la carne o es del Espíritu? Si usted es del Espíritu, póngase el bien. Si usted es del Espíritu, póngase el bien. Porque el espíritu de la carne comenzó con el sueño. Entonces ahora que usted entendió un poquito, ahora se sienta y ya no se va a dormir. Ya por lo menos el oxígeno. Estaban asustados algunos. Ahora continuamos. La seguridad que tenemos en Cristo nos debe animar y motivar, conducir a vivir conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dejado, ¿verdad?, a través de las Escrituras todas las formas y las maneras en las que Dios exige que nosotros vivamos, ¿verdad? Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros como creyentes que somos, con la seguridad que tenemos de que un día vamos al cielo, por la gracia de Dios, por su misericordia, habiendo puesto nuestra fe en Cristo, entonces nosotros tenemos que vivir una vida diferente, cambiar nuestra vida. No podemos vivir conforme a las cosas antiguas, ¿verdad?, a las cosas que hacíamos antes. Por eso 2 Corintios, ¿qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que usted hacía antes de Cristo, yo no le juzgo porque yo era pecador igual que usted de esa forma, pero al aceptar a Cristo ahora tenemos que vivir diferente. Seguimos siendo pecadores, pero perdonados. Tenemos nuestra vieja naturaleza, pero ya no vivimos conforme a la vieja naturaleza. Es más, ni siquiera el pecado tiene dominio sobre tu vida y sobre la mía, sino que ahora el que tiene el dominio es Dios. Y el que tiene dominio sobre tu vida es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, por la seguridad que tenemos.
Siempre decimos que un hijo del rey, ¿cómo tiene que vivir? Como un hijo del rey. Como un príncipe que va en algún momento a ser rey. Pero su posición, ¿verdad? Su forma de vivir tiene que representar su posición. Ahora, su forma de vivir y la mía como creyente en Cristo Jesús tiene que presentar nuestra posición en Cristo. Y qué bueno saber que nosotros tenemos ese regalo precioso y hermoso de la vida eterna. Tenemos una esperanza gloriosa. Entonces, tiene que cambiar nuestra vida. Tiene que vivir conforme a lo que Dios manda, lo que manda las Escrituras. El versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, por si acaso, si no lo sabía, miren hermanos, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y dice ahí, y es que el Espíritu de Dios mora, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Me hago una pregunta, ¿el Espíritu Santo mora en usted? Si es así, entonces ustedes no viven conforme a la carne, viven conforme al Espíritu. Pero el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nosotros no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu porque aceptamos al Señor por la fe. Y como aceptamos al Señor por la fe, ¿verdad? Tenemos que entender que el Espíritu Santo guía a los que son de Él. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted es de Él. Si no lo tiene, no es de Él. Por más que se parezca, por más que sea muy similar. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Él. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta. Porque dice bien claro las Escrituras que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Él. Entonces, ¿cómo hago para saber si tengo el Espíritu Santo? Porque no, el tener el Espíritu Santo no es algo que yo siento adentro. No es algo que se mueve ahí, ¿verdad? Y yo digo, ah, sí, ahí está. No. Entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Mira lo que dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que yo sé que soy de Dios? Bueno, el Espíritu Santo que está en mí, Él me da testimonio a mi espíritu de que yo soy su hijo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que me da la convicción de que cuando yo creí en Cristo, fui perdonado, fui limpiado, el Espíritu Santo vino a mi vida, me dio el regalo de la vida eterna, mora en mí y yo le pertenezco a Él. Y esa convicción la da el Espíritu Santo cuando usted lo tiene. Si usted no lo tiene, eso nunca va a pasar esa convicción, ¿verdad? Y la convicción no es una emoción, porque las emociones van y vienen. Pero el hecho de tener el Espíritu Santo le va a dar la convicción, la seguridad de que usted es del Señor y que usted es un hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Juan 1.12? Usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Y es tremendo versículo para predicar, es tremendo versículo para discipular, pero déjeme decirle algo. El versículo de Juan 1.12, ¿verdad? Se complementa con Romanos capítulo 8, versículo 16. Porque por la fe usted ora y recibe a Cristo, pero falta algo, la convicción. Y la convicción la da el Espíritu Santo cuando usted recibe a Cristo y le dice, mira, a partir de ahora tú eres un hijo de Dios. Esa es la convicción que da el Espíritu Santo. No es hablada. ¿Cómo explicar una convicción? ¿Verdad? Es un poquito difícil, es algo abstracto. Pero la convicción es la seguridad que Dios le da a tu corazón, la paz que Dios le da a tu corazón, de saber que en el momento que usted aceptó a Cristo, usted fue salvo. Y que a usted ahora el Espíritu Santo mora en usted. Pero también esa convicción la da la palabra de Dios. ¿Se acuerda, verdad? 1 Corintios que nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 2 y recordamos que cuando estaban los 120 en el aposento alto, dice que ahí entonces vino y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que qué bueno saber, mis hermanos, que ser salvo no es un sentimiento,
me siento salvo. ¿Por qué? Mire, imagínense, si es un sentimiento, el día que usted esté mal sentimentalmente, usted va a decir, no soy salvo, no soy salvo. Pero la salvación es una convicción de creerle a Dios, creer su promesa, ¿verdad? Aceptarlo por la fe, y a partir de ahí el Espíritu Santo pondrá la convicción en usted y en mí de que somos sus hijos. ¿Habrá algún hijo de Dios aquí? Amén. Y si usted es hijo de Dios, es porque usted creyó en Cristo como su Salvador. Si usted es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en usted. Si usted es hijo de Dios, porque esa es la promesa del Señor. Que todos aquellos que le reciben a Él y creen, ¿son qué? Son hechos hijos de Dios. Le hago una pregunta, ya que estamos en la época de tecnología. ¿Yo puedo hacer este teléfono? No lo puedo hacer. Desde ya le digo que no lo puedo hacer. No porque no tenga inteligencia. Algo tengo. ¿Sabe por qué no puedo hacer este teléfono? Porque ya está hecho. ¿Entiende eso? Ahora, cuando dice que el que cree y le recibe es hecho hijo de Dios, es porque no lo era. Así es. Porque está el famoso dicho por ahí en la calle de que todos somos hijos de Dios, y eso no es verdad. Dios no va a ser hijo de Dios a alguien que ya lo es. Pero el que en Él cree y le recibe, Dios le hace un hijo de Dios. Significa que no lo era. Por eso que cuando usted cree en el Señor Jesucristo, a partir de ahí usted es hecho lo que usted y yo no éramos. Y hace varios años atrás, a los 12 años, yo fui hecho hijo de Dios cuando creí en Cristo Jesús. No me pregunte cuántos años tengo. Pero 38 años atrás, yo creí en Cristo Jesús. Y ese día yo fui hecho hijo de Dios. Sin merecerlo, sin ganarlo, porque no podía tampoco, sin comprarlo, sino por poner mi esperanza en Cristo, recibirlo como Salvador. Y Él me dio ese derecho. Fíjese que dice el derecho de ser hijo de Dios. El que cree es hecho hijo de Dios. El que no cree, lamentablemente, no podrá serlo. Ahora, la seguridad en Cristo nos tiene que llevar a cambiar nuestra forma de vivir. No vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo que estamos aprendiendo. Pero también qué maravilloso es notar algunas cositas más. En el versículo 14 aprendimos que todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo somos guiados por el Espíritu. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Por eso dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no lo guía a usted, porque el Espíritu Santo ¿a quiénes guía? A sus hijos, a los que son hijos de Dios, ¿verdad? Así que sin miedo, vaya a Santiago y recuerde que si alguno, no para que vaya ahora, pero recuerde que sin duda, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios, ¿verdad? El cual va a dar abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿por qué usted le puede pedir a Dios sabiduría? Porque usted es hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo le va a guiar. ¿Cómo lo va a guiar? A través de la sabiduría que da Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando usted te falta sabiduría, ore. No sé qué hacer con esto, ore. ¿Y cuál es la promesa del Señor? El Señor va a dar abundantemente y sin reproche. El Señor nunca nos va a decir, mira, esta es la última que te doy. No, el Señor nunca va a hacer así. El Señor dice, necesitas más, toma, ahí va. Pero el Espíritu Santo guía a sus hijos. A sus hijos. ¿Usted ha escuchado ese dicho en la calle que dice, no, yo hago todo con Cristo por delante? ¿Verdad? No, yo, mira, antes de hacer algo, yo me encomiendo al de allá arriba. ¿Y será verdad? Porque la Escritura enseña que el Espíritu Santo guía a los que son sus hijos. Seguimos, versículo 16. Perdón, leemos el 15 primero. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué bueno es saber que no somos condenados, que fuimos librados, que fue por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que tenemos el Espíritu Santo, que somos sus hijos por causa de tener al Espíritu Santo, porque creímos en Él. Pero también
de que hoy nosotros podemos decirle a Él, Padre. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? La oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y por usted haber creído en Cristo, hoy usted tiene un Padre Celestial. Y usted puede clamar al Señor, clamar al Padre Celestial, el cual está dispuesto a venir. Pero lo que me llama la atención es la manera, la cercanía de este versículo con el Padre. Dice, el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es como decir el término papito. Un término que acerca tanto al Padre. Y eso fue por la obra de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros disfrutamos de eso. Así que nosotros tenemos un Padre, ese Padre celestial, el cual está atento a todo nuestro clamor, a todas nuestras necesidades, está atento a toda nuestra vida. Y nosotros hoy podemos decir, Padre, Padre mío, tú eres mi Padre celestial. Los padres terrenales son una bendición, pero aún cuando faltan, nosotros nunca nos quedamos sin Padre. Tenemos nuestro Padre celestial, que está atento a toda nuestra vida. Y déjame decirle algo, quizá usted lo usa y perdóneme si lo usa, pero la expresión Abba Padre es una expresión de respeto y al mismo tiempo de cercanía. Algunos usan ciertos términos refiriéndose a Dios. Cuidado con los términos cuando usted se refiere a Dios, porque el Abba Padre es una expresión de respeto y al mismo tiempo de cercanía. Entonces, mi esposa se ríe porque yo digo, cuando la gente menciona cierta expresión hacia Dios, ahí me muestra que no está muy cerca de Dios. Porque el que está cerca de Dios lo hace con respeto. Dios se merece reverencia. Y entonces cuando yo digo Abba Padre, vuelvo a repetir, es respeto y es reverencia, es temor. Y qué maravilloso es que el Señor nos dice, mira, tú te puedes acercar a mí, pero nunca se olvide que Él es Dios. Y en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ya lo explicamos. Y ya termino con el 17 que dice, y si hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Ahora, escuche lo que a usted le toca por ser hijo de Dios. ¿Está dispuesto a escucharlo? Amén. Porque acá, terrenalmente hablando, a veces los hijos están, y bueno, ¿qué es lo que me toca a mí? ¿Verdad? Humanamente hablando, las herencias, ¿y qué vamos partiendo a la mitad? Eso es lo que habla la gente. Pero nosotros como hijos de Dios, mire lo que dice, y si hijos también somos ¿qué? Usted hijo, automáticamente usted es ¿qué? Heredero. Dice ahí el versículo. ¿Heredero de quién? Heredero de Dios. ¿Y qué más es? Coheredero. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces la palabra de Dios nos dice que por ser hijos no lo merecemos, pero somos tan hijos de Dios que somos herederos de Dios. Y somos tan hijos de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario que somos coherederos con Cristo. ¿De qué? De todas las cosas. De todas las cosas. Porque Él nos ha amado tanto que no solamente nos salvó, nos libró de toda condenación, sino que quiso compartir con nosotros toda su eternidad, toda su gloria. Quiso compartirlo con nosotros, hombres y mujeres pecadores que somos, inmerecedores de todo esto, pero el Señor nos ha hecho herederos de todas las cosas. Tremendo. Amén. En Gálatas 4, 5 y 7, ahí cerquita. Gálatas capítulo 4, 5, 6 y 7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Herederos de Dios por medio de Jesucristo. No éramos herederos, pero por medio de Cristo somos herederos
Y por eso decimos con toda tranquilidad que el día que partimos de este mundo estaremos disfrutando de las glorias celestiales. Cuánto amor de Dios que quiso compartir su eternidad con nosotros. Y sabe, Dios quiso compartir su eternidad con nosotros, pero el problema fue el pecado. Y el pecado hizo división entre nosotros y Dios. Y Dios en su gran amor volvió a obrar y envió a su Hijo Jesucristo a venir a sufrir y a morir por nosotros en la cruz del Calvario para solucionar el problema del pecado que nos alejaba de Dios. ¿Y saben qué dice la Escritura? Y lo creo firmemente, que la solución del pecado se logró en la cruz del Calvario. Y por la cruz del Calvario, por Cristo Jesús morir allí y resucitar, es que nos ha abierto la puerta de nosotros poder conocerlo como Salvador. Y al aceptar a Cristo recibimos el Espíritu Santo, que nos guía, que nos dirige. Al aceptar a Cristo fuimos hechos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios somos herederos en Cristo Jesús. Wow. Si usted se preguntaba qué es ser cristiano, yo creo que tenemos un montón de cosas que nos muestra lo maravilloso que es ser de Cristo. Amén. Pero eso maravilloso de ser de Cristo, a usted que tiene a Cristo, le motiva a vivir una vida de santidad, una vida para el Señor, no una vida en la carne, sino en el Espíritu. Los que son de la carne se ocupan en las cosas de la carne, pero si usted es del Espíritu, ocúpese en las cosas del Espíritu. Amén. Y si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, lo único que tiene que hacer es recibirlo como su Salvador. Porque a partir de ahí sus pecados son perdonados, son lavados sus pecados. Y recibe el regalo de la vida eterna y pasa a ser hijo de Dios. Y podrá decir con toda tranquilidad, para mí ninguna condenación hay, porque ya mi pecado fue clavado en la cruz, borrado, y recibí el regalo de la salvación. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Y mientras inclina su rostro para orar, ¿ya usted tiene al Señor Jesucristo como su Salvador? ¿Ya usted lo ha recibido para ser perdonado, ser librado de todo pecado, de toda condenación? ¿Ya usted ha creído en el Señor Jesucristo para ser salvo? Si todavía no es así, usted puede orar y hablar con el Padre y decirle: Señor, reconozco que soy un pecador, te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy yo recibo a Cristo como mi Salvador. Si tú todavía no tenías a Cristo en el día de hoy, invita al Señor. El Señor quiere que sea salvo, que no haya ninguna condenación. El Señor quiere que tú seas un hijo de Dios. Que tengas la esperanza gloriosa, que un día vas a disfrutar de las glorias eternas, porque creíste en Cristo Jesús. Si ese es tu deseo en esta mañana, ponlo en acción y dile: Señor, ora, habla con Él. Dile: Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón. Y hoy yo recibo a Cristo en mi corazón como mi Salvador. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Que dice: Señor, perdóname, límpiame. Yo te acepto como mi Salvador. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Que levanta su mano y dice: yo acepté a Cristo. Levanta y baje su mano. Yo quiero orar por usted. Yo te digo: Señor, perdóname, límpiame, sálvame. Yo quiero ser tu hijo. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Alguien más? Y a usted, querido hermano, el hecho de usted tener esta seguridad tan grande en Cristo Jesús le anima, le motiva a vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Lo que somos en Cristo nos tiene que llevar a cambiar. Somos heredero y coheredero con Cristo, imagínense. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que vivir conforme a Él. Hay decisiones que tomar. ¿Qué es lo que no estás dejando que no son de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo que no tiene que ver con el Espíritu de Dios, sino con la carne?
recuerda que tú eres un hijo de Dios. Abandona todas aquellas cosas que no son del Espíritu. Abandona todas aquellas cosas que son pecaminosas y vive conforme a la palabra de Dios. Oramos ahí. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por poder ver, Señor, la seguridad eterna que tú nos das. Saber que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, Señor. Gracias por habernos abierto la oportunidad de venir a Cristo y estar en Cristo. A través del mensaje del Evangelio, Señor, que escuchamos, que creímos por la obra del Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y que pudimos aceptar a Cristo, tener el regalo de la vida eterna. Que hoy podemos tener tu Santo Espíritu en nosotros, que nos guía, que testifica a nuestro espíritu que somos tus hijos, Señor. Y que nos guía a vivir una vida en santidad. Señor, gracias porque no merecemos ser herederos tuyos, Señor. No merecemos ser coherederos con Cristo, pero por amor, Señor, tú quisiste compartir con nosotros esa eternidad maravillosa. Gracias por ser tus hijos, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das sin nosotros merecer, Señor. Pero ayúdanos a vivir de tal manera porque somos hijos tuyos, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y bendiga su palabra.